estos últimos martes realmente fueron de terror. Y pude realmente hacer el video sobre la marcha. Después Carrex estuvo 25.000, las conexiones están espantosas, y estuve 25.000 años, el archivo nunca cargó más lento que hoy. Yo más rápido lo publiqué yo pensando que se iba a cargar rápido, lo fui publicando en la página de la cátedra y bueno, no tuvimos suerte con eso. Que les avisándonos de que, bueno, lo que veníamos hablando ya antes, que el Zoom era un desastre. La facultad había planteado el uso del Zoom para las clases de consulta. No vamos a usar Zoom para las clases de consulta. Perfecto, bueno, no, sí, lo interesante era que pudieran por lo menos ver el video y después lo del texto lo van viendo. Total, la primera parte quiero que lo tengan leído para la clase que viene, porque vamos a leerlo en más, digamos, quiero darle una lectura profunda para la segunda clase. Para esta clase va a ser muy básico, quiero que vean, analicen, es para que vayan entrenándose para lo que va a ser el parcial. Les estaba diciendo de las mesas. Esperen, si ustedes van a rendir algo ahora en mayo, esperen que esta semana se están definiendo en cada una de las cátedras, es lo que nos exigió la coordinación, las modalidades. Si van a ser orales, si van a ser escritos, dadas las circunstancias. Todavía nosotros estamos en evaluación cada una de las cátedras. Pero bueno, aprovecho la volteada porque sé que ustedes deben estar atentas a todas estas cuestiones y alguna que tiene que tirar alguna materia ahora en mayo. Bien. Hola, ¿qué tal? No hay problema, Mili. Les estaba comentando nada más de lo que nos dijeron del uso de Zoom, que no es recomendable. Pero bueno, lean el texto, leanlo igualmente si alguna lo leyó. Si alguna pudo llegar a leerlo, podemos empezar a verlo después, pero lo vamos a ver en una segunda instancia, en la última parte de la clase. Hola, ¿qué tal, Vale? Pero lo principal es que podamos trabajar con el contenido teórico, para que lo tengan bien en claro. Así que si quieren ir haciendo consultas, qué dudas tienen sobre la clase anterior, sobre esta. Hola, Virginia. Sí, pero vuelvo a repetir, no se preocupen por el texto lo iremos viendo entre esta clase y la siguiente. Así que no hay inconveniente por el texto. Les puse, si lo podían leer mejor, pero no es una cuestión de obligatoriedad. Sí, lo que vamos a ver es de última una cuestión general, como para que para la clase que viene lo tengan armado al cuadrito, que tengan una idea a qué vamos con eso, y que puedan ir viendo cuestiones generales. Si lo tienen a mano, pueden ir leyendo el abstract, el resumen, que tiene bastante, pero quiero que hagan después una lectura pormenorizada del texto. Pero es en una segunda instancia, por eso vuelvo a la misma cuestión, tranquilas, porque es una segunda instancia. Lo que quiero es que vayamos viendo qué dudas tienen sobre la parte teórica, particularmente, que eso es lo que me importa, porque después el texto lo van a tener que interpretar en base a todo lo que trabajamos teóricamente y necesito que justamente puedan consultar todas las dudas que tengan acerca de la teoría. Así que espero consultas primero teóricas, así después vamos viendo el resto. Aguántenme un segundo, que sí, si no me equivoco era el 16, nosotros habíamos hecho la modificación ya con Cecilia. Es el 16 de junio. La idea que tenemos con Cecilia es, digamos, el año pasado nadie reprobó. Era mal
más todavía siendo de tipo domiciliario. Y justamente en estas clases. Cecilia, perdón, pero yo me Celina en metodología y me sale Cecilia en institucional. Ahora te explico, para que voy por pregunta, voy de a poco por pregunta que me van haciendo. Bien, esperen porque yo tengo porque uno va en el día a día, en realidad, para eso arma los cronogramas. Sí, el 16 debe ser similar en el sentido de ahora al router. No tengo por Wi-Fi. Entonces, pero me avisa igual cuando hay baja nivel de conexión. Depende del problema, es que no solo es mi conexión de que pueda tener problemas, sino el de cada una de las que está conectada. Entonces, se les va a complicar y además cayeron, muchas cayeron. Hay 13 conectadas, había un total de 20 conectadas recién. Así que, y 14 están cayendo. Empiezo de nuevo. El 16 es el parcial. Van a tener 2 parciales, ya lo saben, uno práctico y uno teórico. Las dos, Cecilia y yo, bueno, igualmente van a verlo, chicas, tranquilas, paren. Bien, bueno, ahí para que estén tranquilas, que le dejo en el video después cargado en el canal. Si se les cae, no se preocupen, pero es un problema de ustedes. Les adelanto porque yo voy viendo la gente que está conectada, teníamos 20, que ahora estamos de nuevo en 20, pero 21. Ay, ¿quién ingresó nueva? ¿Quién entró que no estaba antes? Pero tranquilas que no, igualmente, ay, entraron 2 más. Avisen quiénes son las que entraron, así estamos todos, así tengo el registro de quiénes ingresaron nuevas. Y sabemos más o menos cuántas somos. Vuelvo a empezar. Igualmente tranquilas, que se graba, pero se están cayendo ustedes, chicas, porque me lo veo en la gente, no es un problema mío, es un problema de la conexión de cada una. Pero los días estos de lluvia fueron terribles y sigue habiendo tormenta arriba, así que va a seguir desconectándose. Vuelvo al parcial. Ustedes van a tener 2 parciales, el parcial práctico y el parcial teórico. Ambos casos, yo ya empiezo a trabajar con esa cuestión como para ir preparándolas con el tipo de estructura que va a tener el parcial teórico. Y lo mismo Ceci, que va a empezar con ustedes a partir de la semana que viene con el seguimiento, la tutoría para el parcial práctico. Tranquilas, porque, digamos, tranquilas en el sentido de que hagan lo que tienen que hacer, pero no es nada terrible, no son parciales sumamente complejos. Los dos justamente tienen que ver con el proceso que estamos haciendo de retrabajo de los contenidos. En el caso de Ceci, con toda la parte de antecedentes, y en el caso mío, con el retrabajo de la parte teórica. El retrabajo de la parte teórica lo vamos a empezar con este articulito y vamos a hacer otro trabajo más con una tesina, como para tener 2 variantes, ver 2 posibilidades, con un artículo y con una tesina. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta cuando uno observa e interpreta una tesina desde una perspectiva metodológica? Esa es la intención de lo que vamos a hacer. Desde ahí, el parcial teórico es el 16 de junio, entonces tenemos tiempo suficiente como para trabajar con eso. Tranquilas con el texto del día de hoy que les dejé, porque la mayoría que no lo leyó lo puede ir leyendo en la semana. La idea era empezar a ver algunas cuestiones y después verlo con más profundidad la semana que viene. Así que tranquila, la que no lo pudo leer, no se haga drama. Pero sí les pido que lo lean en profundidad.
Es un artículo corto, pero quiero que lean detalle por detalle y hagan correlato entre la parte de lo que venimos viendo en los teóricos. Método, dato y teoría. Eso, bárbaro, Lourdes, ahí te registro. Pero bueno, eso es lo que quiero que tengan en cuenta, ¿sí? Ahora, volviendo hacia atrás, hacia las preguntas. Una de ustedes me estaba preguntando, aguanten, entre técnica e instrumento, la diferencia. La diferencia entre técnica e instrumento es, la técnica es, desde el punto de vista conceptual, la técnica es lo que vemos desde el punto de vista conceptual. Es decir, ¿qué es la observación? Como técnica, es una técnica que tiene una finalidad, que es poder hacer el registro de lo que sucede en una situación particular a través de ¿se acuerdan de analista y analizador de la PASAD? A través de un analizador natural, que es el ojo, entonces, y un analizador natural también, que es el cerebro, entonces registrando y dándole sentido a lo que estamos observando. Esa es la técnica. Y la finalidad que cumple es poder hacer el registro justamente de lo que sucede en un lugar determinado o en una situación determinada. Poder hacer el registro visual y auditivo de lo que está sucediendo, que puede ser, ya saben ahí, pura o participante y demás. El instrumento es la puesta en marcha de esa modalidad, de esa técnica. En el que, digamos, es mucho más sencillo pensarlo con la técnica de la entrevista. Ustedes tienen claro el concepto de entrevista. La entrevista es una serie de preguntas que involucran a un sujeto, que es el entrevistador, y a otro sujeto, que va a ser el objeto de investigación, que es el entrevistado. Y la entrevista cuenta con una serie de preguntas que puede ser estructurada, semiestructurada, en profundidad o desestructurada o poco estructurada, que tienen una finalidad particular esas preguntas. Lo que apuntan es a averiguar determinadas cuestiones. Bueno, esa es la técnica, la entrevista. Ahora, cuando ustedes tienen que, les digo, yo voy a utilizar la entrevista como técnica de investigación. Y para eso preparo un instrumento. ¿Cuál es el instrumento? Es la entrevista en sí misma, es decir, la serie de preguntas específicas que yo voy a hacer en relación al problema que me planteé. Entonces, si yo hago las preguntas que tienen que ver con qué concepción tienen acerca de la lectura, qué concepción tienen acerca de la escritura, qué concepción tienen acerca de los procesos, ¿qué importancia tienen esos procesos qué importancia tienen esos objetos culturales para ser adquiridos por los niños? Esa sería el instrumento, es decir, las preguntas en sí mismas, las que voy a hacer específicamente para la investigación que yo elegí hacer, ese es el instrumento. Es decir, cómo esto abstracto de la entrevista como concepto lo transformo en algo concreto en una serie específica de preguntas. ¿Se entiende más o menos la distinción entre instrumento y técnica ahora? ¿O se logra entender? No, no hay problema, chicas, las que estaban tarde para conectarse, entiendo que está la cosa complicada. ¿Se entiende la de...? Perfecto. Eso es lo que yo quería saber, ahora digamos, lo importante es si lo terminaron de entender. Perfecto. Genial. Bueno, vamos a la otra pregunta. La otra era el análisis documental. Sí, el análisis documental es otra técnica. Eso es otro modo que tenemos de poder interpretar determinadas cuestiones necesarias en una investigación. El análisis documental va a tener que estar organizado acorde al tipo de indagación que siempre tengan en cuenta que el modo de analizar
cómo vamos a analizar ese instrumento que armamos o esa técnica. En el caso del análisis documental no hay instrumento previo, porque no, digamos, directamente analizamos el documento, lo leemos y tratamos, pero siempre el análisis va a ser en relación a la problemática que nos convoca. Obviamente, no vamos dentro, imagínense que dentro de un documento que ustedes pueden llegar a ver, puede haber muchísimas cuestiones que no solo tengan que ver específicamente con la temática que a nosotros nos interesan. Nosotros lo que sí siempre vamos a focalizarnos es en lo que nos interesa. Entonces vamos a centrarnos en todo el documento en eso particular. Bueno, pues esto es importante, no es pavada. Análisis de datos es lo que yo les traté de explicar en la clase. Análisis de datos es cómo uno va desglosando toda la información que tiene de los instrumentos que implementó con las técnicas elegidas en el campo y empieza a categorizar. El análisis de eso, entonces uno va a empezar es una primera instancia de dar sentido. ¿Por qué es una primera instancia de dar sentido? Porque lo que se intenta justamente es, esperen un momento porque estoy viendo ahora que... No, esperen porque tienen aguanten un momento, yo voy por orden con la matriz de datos, no es eso. La matriz de datos es simplemente una técnica. Ojo, que el instrumento, no la técnica. La técnica, recuerden lo que yo les acabo de decir, es la concepción abstracta, es decir, lo que entendemos por entrevista, lo que entendemos pero uno lo que implementa es el instrumento. Uno implementa el instrumento nos permite acceder a datos del campo, y esos datos del campo los tenemos que analizar. La matriz es un tipo de paso, una técnica para poder, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Clara? Una técnica para poder dar el paso al análisis. Es parte del análisis. Es solo eso, es una técnica que utilizamos como parte del análisis para organizar mejor los conceptos. ¿Cómo es la cuestión? Tenemos que hacer la distinción entre análisis y, pues primero voy a hacer la distinción entre análisis y, ¿cómo se llama? Interpretación, y después explico mejor lo de la matriz. Así no nos despelotamos mucho. En cuanto al análisis y la interpretación, primero tenemos que darle sentido a la información que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos desarticulando la información y la vamos categorizando. Vamos viendo cuánta recurrencia hay de determinada información para poder que pueda ser parte de una categoría. Por ejemplo, si indagamos acerca de las concepciones, acerca de la lectura y la escritura, vamos a ir distinguiendo, como sabemos que son dos procesos diferentes, pero complementarios, vamos a hacer, que eso supuestamente lo tendríamos desarrollado en la parte teórica, vamos a hacer primero una categorización, cómo conceptualizan la lectura los sujetos indagados. Otra categoría es cómo conceptualizan la escritura. Puede aparecer diferentes subcategorías dentro, entonces uno va haciendo ese análisis pormenorizado de grandes categorías que uno va a ir utilizando para poder comprender los decires. Por ejemplo, usando una entrevista, los decires de los entrevistados. Entonces, lo que hace el análisis es ir codificando la información que tenemos, codificando a través de categorías y conceptos. Entonces, lo que vamos a armar son grupos, no pequeños ni grandes, porque eso depende de la investigación, grupos con determinadas categorías que le van a empezar a dar sentido, es decir, uno a organizarlo en categorías va a tener que fundamentar por qué organizó esa información de ese modo. Entonces va a tener que explicar qué quiere decir la categoría, por qué organizó de esa manera esa información y demás. Y uno va como desglosando, desarmando toda la información en categorías y conceptos teóricos
que le den sentido a esa información, que es una información cruda que viene del campo. Entonces, transformarla en dato es eso, es empezar a dar sentido a toda esa información. Pero si uno, pues lo trato de ver de explicar de este modo. Si ustedes leen una investigación y ven cómo va desglosando todo, dicen qué interesante esto. O pues, puede entender más o menos qué está pasando. Pero para poder justamente entender en profundidad qué está pasando y centrarnos en lo que nos planteamos desde un comienzo, que es el problema de investigación y sus objetivos, es decir, nosotros, de todo lo que encontramos en el campo, eso que encontramos en el campo lo tenemos que le tenemos que dar sentido en relación a la investigación, digamos, a lo que estuvimos indagando, a lo que queríamos y relacionarse. ¿Me ven bien? ¿No me ven? Porque recién me apareció me apareció un dato de un problema con una aplicación, ¿me ven? Ah, bien, sí, sí, no, porque saltó un problema con una aplicación y me agarró la desesperación. No, Ceci, no tiene que ver con la disgregación de datos, porque una cosa es disgregar los datos, es perderlos. Pero, pucha, disgregar los datos, ahí, salía. Me está generando problemas el Sotero, que es un programa de referencias bibliográficas. Bien, vuelvo. Disgregación de datos, ojo, porque la disgregación de datos significaría repartir los datos por cualquier lado, es per dato. No, ojo que son dos cosas totalmente diferentes. Esto es darle sentido a los datos en contexto. Primero, el análisis. El problema es justamente que es difícil de entender, por eso les mandé la tesina de Agustín y de Noelia. La tesina de los chicos, ustedes van a ver cómo ellos, en el análisis y digamos, como lo dirigimos nosotras, les pedimos justamente que hagan esa separación entre análisis e interpretación. El análisis es disgregarlo. El problema es que poder entenderlo, perdón, poder entenderlo es muy complejo porque es bajar de lo abstracto a lo concreto y chicas, aprender a investigar se hace investigando. Entonces es jorobado esto, hacerlo de este modo, pero bueno, llega el dato de afuera, llega el dato del exterior. Nosotros lo analizamos. ¿Qué significa analizar? Darle sentido separando la información en categorías entendibles y justamente que le den sentido. Es decir, pudiendo distinguir en los discursos, en los actos, porque si hacemos por observación, pero si por observación en los comportamientos, actitudes, modalidades, intervenciones y demás. En las entrevistas, a través de los decires, o en el focus group lo mismo, con los decires, o también en una encuesta o cuestionario, si son cualitativos que tienen que expresarse quienes son encuestados, bueno, ahí vamos a poder hablar de el discurso o los decires de quienes fueron sujetos de indagación. Sobre eso, se imaginan que hay mucha información, quizás en una pregunta hay muchísima información. Lo que tenemos que hacer es distinguir sobre qué es sobre qué es la información y qué de toda esa información es la que a nosotras nos interesa sobre el problema que nos planteamos y sobre los objetivos que nos planteamos para poder resolver ese problema. Entonces, categorizamos la información, le damos sentido en base a categorías. Organizamos toda esa información de un modo que pueda entendido. Obviamente atravesado por teoría, por eso les decía que siempre método, dato y teoría estaban atravesados constantemente. Atravesado por teoría porque va a ser desde el posicionamiento que nosotros tomemos. Teóricamente vamos a interpretar ese dato, le vamos a dar sentido. En el análisis hacemos eso, le damos sentido a la información y la organizamos. En la interpretación lo que hacemos es articular toda esa información, que ahora se transforma en dato, porque ahora tiene sentido, está atravesada por la teoría, y le volvemos a la volvemos a organizar como para poder dar cuenta justamente de lo que nos estuvimos preguntando desde un comienzo de la investigación, centrándonos justamente en el objetivo de la investigación, en la finalidad que tiene la investigación.
Entonces, poder tener en claro qué conceptos tenían sobre esta problemática las personas indagadas, qué vimos en total, porque si tenemos varios instrumentos, vamos a ir analizando los instrumentos, los datos de los instrumentos por separado. Entonces, la interpretación lo que nos va a permitir es justamente hacer el proceso de triangulación, de unión, de integración de toda esa información que fuimos recabando, que fuimos clasificando y que fuimos categorizando en el análisis. Bueno, ahora lo tenemos que articular, lo tenemos que unir, le tenemos que dar sentido integralmente para volver otra vez a ver el fenómeno, pero ya, digamos, volvemos a dar cuenta del fenómeno que observamos, pero ya atravesado por la teoría y por las interpretaciones que hacemos. Interpretamos lo que el campo nos dio, ya con una, digamos, el análisis como una preinterpretación. Necesitamos categorizar, clasificar, organizar la información para poder interpretarla, para poder darle un sentido mayor. En la interpretación, lo que uno hace, ahí pone mucho más en juego los procesos del mismo investigador, porque en el proceso de análisis lo que uno hace es darle sentido a los decires de los entrevistados, pero siguen siendo los decires de los entrevistados, sigue siendo la palabra del entrevistado. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos esa palabra y le damos un sentido en relación a la problemática que nos convoca? Esa es la interpretación. Y en el caso de, vuelvo a la cuestión de la matriz. La matriz es un ejemplo primero, no tienen que dar varias cuestiones. Uno, la tesina que van a leer es una tesina que está contextualizada dentro de un proyecto de investigación mayor. Por lo tanto, no necesariamente las tesinas que ustedes hagan sean de la estructura, del diseño o del estilo de la tesina de los chicos. Porque atrás también hay, fíjense que hay mucha indagación, se puede hacer también con ese número de gente, pero bueno, además fueron los chicos solos los que estuvieron trabajando en esa tesina, no es que no estuvo todo el equipo detrás, eso se hace solamente los que van a estar los autores de la tesina. Pero igualmente tiene características por el tipo de formación de los chicos en el medio del equipo que permiten un nivel que no es el habitual en las tesinas. Son niveles altos, pero el manejo es muy particular. Yo se las pasé también porque justamente como doy el ejemplo de la matriz, les podía servir para tener una idea. La matriz, lo único que hace es como si fuera digamos, una técnica como para empezar a organizar la información. Cuando uno lo tiene en imagen, es más, en vez de tener qué sé yo, un diseño de torta con los porcentajes, desde la perspectiva cualitativa, no es así. Entonces la matriz se utiliza a veces para cuando tenés muchas categorías, para poder organizar más claramente las categorías que tenés y subcategorías y seguir después el orden que le sirva a quien te está leyendo para tener una idea de dónde está parado y a vos, que sos el que está realizando la tesina, poder tener en claro también dónde estás parado vos, para tener un orden en el desarrollo del escrito. Pero después los chicos, ustedes van a ver que los chicos utilizaron la matriz como un disparador. La matriz es realmente un disparador del análisis. Te permite tener una visual de la organización de las categorías que uno fue realizando, porque es como una primera etapa, y después los chicos lo que fueron haciendo es desarrollando abajo, una por una, las categorías y subcategorías, dándole sentido, retomando decires alguna frase o alguna cuestión específica que decían los entrevistados. Ustedes van a ver en profundidad, digamos, para qué les sirvió a ellos como primer paso a hacer una matriz. Pero primero, no es obligatorio, yo solo les doy un ejemplo, que particularmente con la gente que yo he trabajado, les ha sido de mucha utilidad porque permite organizar el pensamiento, más que nada. Cuando uno tiene mucha información, más todavía cuando hacen indagaciones sobre muchos o poca gente, pero muchos instrumentos, hacen más de un instrumento, entonces te permite ubicarte más o menos dónde estás parado y mantener la línea de trabajo. No es un esquema gráfico. No, ustedes es lo que vieron, es un cuadro de doble entrada. Es un cuadro de doble entrada
de organización de categorías. Entonces, a uno le permite retomar a medida que vos vas buscando, porque uno puede entender de que hay alguien que no le importa saber sobre todas las categorías que analizó. Entonces, digamos, si no se tiene que fumar toda la tesina para encontrar la categoría que quiere. Se fija más o menos el orden donde puede estar y más o menos lo busca. Ah, bueno, mira, acá en esto me fijo en esto y nada más. Bien, pero la matriz es nada más que un ejemplo. Yo particularmente la recomiendo utilizar porque, por ejemplo, la del ejemplo que yo tomé en la tesina de los chicos, justamente la tesina que les mandé, los chicos, lástima que no, tendríamos que haber tenido bueno, si logramos encontrar otro sistema de videoconferencia que supuestamente la facultad está organizando con el Hangout Meet, me tienen que pasar los datos para que yo pueda entrar. Todavía estoy en en la dulce espera de que manden los datos, pero si es así, a partir de del próximo encuentro vamos a tener otro medio de conexión que no necesitan bajarse nada ni nada por el estilo. Y es más seguro. Y la facultad creo que paga el servicio para que tenga todos los resguardos de seguridad y demás. Pero bueno, si no hubiese estado piola poder hacer el contacto con AUS y que AUS les cuente los devenires, fueron reuniones y encuentros, eso lo hicieron conmigo, y fue de terror porque era mucha información y tratar de ver en dónde ellos empezaron a hacer bosquejos de categorías, por lo que iban leyendo y se iban acordando de las entrevistas obviamente que habían hecho. Entonces había cosas que estaban muy claras, pero otras todavía no. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Unificamos, seguimos por el orden de las preguntas, nos guiamos por las conceptualizaciones que dicen, porque también depende de eso. Es muy complejo. Cuando uno tiene mucha información, esa es la cuestión. Sirve mucho la matriz cuando tienen mucha información. Cuando no tienen tanta información, es decir, cuando no tienen mucho o muchos sujetos a indagar, o muchos de pocos sujetos, pero muchos tipos de técnicas que implementaron, que transformaron en instrumento, cuando no tienen demasiado, cuando es más chiquita la cosa, no es necesaria la matriz. No vale la pena, es un laburo al Pepe. Cuando tienen mucha información, es muchísima la información que tienen que organizarse, tienen que buscar algo que los organice. La matriz organiza. Es simplemente una organización que les permite estructurar y poder ir armando categorías en base a eso. Y después van viendo. Pero las categorías las arman ustedes, esa es la cuestión. Obviamente, el problema principal, creo, y que todos tuvimos en su momento es la pregunta de cómo armo categorías. Esa es la pregunta que yo me hice en su momento, que escuchaba que me decían las docentes y yo, ¡ah! ¿Qué categoría? ¿Cómo la organizo? ¿Qué? Era desesperante. Y es lo que veo, como me pasa ahora con los estudiantes, que me dicen lo mismo, pero ¿cómo organizas categorías? No es que organizas categorías, no hay receta, no hay nada, menos en lo cualitativo. Cuando uno descubre, no es tampoco nada terrible e imposible de hacer, porque si no, no podrían, digamos, no hubiesen habido, no se egresarían psicopedagogos regularmente. La cuestión es la siguiente, el problema es que uno tiene que tener el dato. Cuando uno tiene los datos, ahí te empezás a dar cuenta de cómo organizas categorías. Cuando vos tenés el dato, empezás a darte cuenta de qué cuestiones son regulares, recurrentes. Y no tenés que buscar conceptos o inventarte conceptos raros. Te das cuenta que dentro de la bibliografía de lo que vos estuviste trabajando para el marco teórico aparecen determinados conceptos o ideas que pueden ser utilizados como categorías, como el ejemplo de la tesina de los chicos y de la matriz, que ahí, por ejemplo, en la conceptualización de lectura y escritura, ellos retomaron conceptos que desarrolla Vernon acerca de los diferentes modelos pedagógicos. Para enseñar, como eran condocentes, les pareció que era pertinente elegir retomar lo de Vernon, fundamentaron obviamente, no se lo apropiaron, sino que dijeron que iban justamente ellos después en el análisis y explican.
a medida que íbamos analizando la información, nos dimos cuenta de que eran recurrentes muchas cuestiones que aparecían similares a los conceptos de Vernon en cuanto a la pedagogía integral, a la pedagogía asociacionista y a la pedagogía constructivista. Entonces retomamos esos conceptos y los transformamos en categoría de análisis para poder entender lo que aparecían los decires. A ver, es la estructura que vos le das, la matriz es la estructura que vos le das a las categorías. Vos a estructuras organizás de un modo particular. La matriz sirve para organizar la información, de un modo particular. No hay un diseño de matriz tampoco. Uno arma el diseño de matriz. Ustedes van a ver que en el diseño de matriz del primer ejemplo tiene un diseño y en el segundo tiene otro ejemplo, otro tipo de diseño. Lo va armando el mismo investigador. Lo que sí va a tener en uno de los extremos del cuadro va a tener que tener las categorías y las subcategorías si es que las hubiera. Y del otro extremo, en la otro punto, los objetos o los sujetos a indagar. Y entonces se hace un entrecruce de información, entonces categoría con sujeto y la categoría, si aparece, la recomendación que nosotros hacemos es usar el sistema binario 1 y 0, porque si aparece 1, si no aparece 0. Si no aparece, si no fue dicho, si no se le preguntó, es 0. Exactamente, es una técnica para hacer análisis de datos. Digamos, pero no es una técnica única, ojo. El análisis no es la matriz. La matriz es un medio para el análisis. Uno organiza la matriz, pero después tiene que explicar la matriz. No queda nada más la imagen de la matriz y con esto es suficiente. Por eso les recomiendo, lean la tesina, vean la tesina de los chicos, por eso también se las di como ejemplo y se las mandé, se las cargué en la página. Si llegan a tener inconvenientes me avisan y se las mandamos, porque ya es el segundo año que lo trabajamos con esa tesina. Pero, digamos, ustedes van a hacer el análisis a través de las categorías. La matriz sirve como para que tengas visualmente tengas ordenadas las categorías. Y cualquier persona puede ver la recurrencia. No es por número. Uno después ve, yo ya ahí le expliqué en la clase también, que uno pone unos y ceros para ver si aparece o no aparece, y después pone los totales, pero no con la finalidad de decir el 50% respondió tal cosa. No, la idea es tener una idea de qué predomina, qué idea predomina, qué concepto predomina en las entrevistas para poder dar cuenta de última qué se está poniendo en juego dentro de ese campo particular donde hicimos la investigación. Pero ustedes, la matriz no es el análisis. La matriz es una cuestión más que sirve para realizar el análisis. El análisis lo tienen que hacer pormenorizadamente, explicando categoría por categoría, fundamentándolo con los datos de campo. Es decir, a través de frases de los entrevistados, a través de pedazos de registro, por ejemplo, de una observación, a través de frases de algún documento, pero el análisis es ser pormenorizado y dando cuenta de, bueno, se interpretó esto de esta manera por esta razón y con el refuerzo de la teoría, es decir, quizás para alguna, digamos, no solo decir yo entiendo esto o lo significo de esta manera, sino también darle sustento teórico, buscar dentro del marco teórico que uno trabajó, ¿qué cuestiones? Bueno, a ver, retomo. La conceptualización acerca de la lectura y la escritura para los docentes es importante porque desde la perspectiva de Emilia Ferreiro, que dice esto en tal párrafo, y hacen el correlato ahí entre teoría, dato y método. Más o menos se entiende, queda un poco más claro. Yo sé que es sumamente difícil, chicas.
lo sé, lo vamos a seguir trabajando, por eso mismo y es lo que yo quiero que tengan claro, pero creo que lo principal es que puedan llevarlo a lo concreto con, digamos, es lo mismo que cuando uno habla del lenguaje escrito y la adquisición del lenguaje escrito. Si uno no tiene contacto con las producciones, con textos específicos al respecto, no hay forma. Entonces, por eso les mandé la tesina como para que ustedes puedan ver y no se queden solamente con el análisis. No les sirve ver el análisis solamente. Mi recomendación es lean de principio a fin la tesina, con tranquilidad, sin apuro, porque no es para trabajar, digamos, es para un trabajo personal de ustedes, no es para dar cuenta acá en clase ni para dar cuenta conmigo. Es nada más para que ustedes vayan viendo la estructura, vayan fijándose en eso, el tipo de estructura, cómo se maneja la cuestión de la teoría. Yo después les voy a mandar, si quieren, otra investigación que no tiene el mismo diseño, que tiene otro diseño, que está armada en capítulos de otra manera, para que ustedes vean también que se puede hacer de otra manera, de diferentes maneras. Y son tesinas que, por ejemplo, las dirigí yo, son las mismas, es decir, es el mismo director, pero cada uno, es decir, yo nunca obturo al que, digamos, la producción de la tesina es de ustedes, no es nuestra, no es de los que acompañamos al proceso. Nosotros acompañamos al proceso para que lo entiendan. Y es sumamente difícil, esta parte justamente del análisis e interpretación es sumamente difícil y no tienen idea de cómo, porque justamente digamos, lo terminan de entender cuando lo viven. Y cuando lo están viviendo, que lo están haciendo, también no lo entienden. Me está pasando ahora con las chicas que ustedes compartieron experiencia, que hicieron algunas encuestas y algunas entrevistas a algunas de ustedes. Y las chicas están recién ahora terminando la tesina, están justo en la interpretación, ya el otro día me mandaron el análisis y realmente es fabuloso. Les doy un ejemplo de toda la información que tenían, porque tenían de cuarto y de quinto año, ustedes en ese momento estaban con el cuarto, pero bueno, ella tiene que ver con cuarto y quinto del año pasado. Como es bastante información, para poder desarmar, desglosar todo digamos, solamente el análisis les estoy diciendo, ¿eh? Solamente el análisis les llevó 20 hojas, más o menos, un poquito más, digamos. Solo el análisis. Ahora todavía le falta la interpretación, es decir, todo lo que ellas fueron desarmando, desarticulando de la información de campo y dándole sentido en categorías y con la fundamentación teórica y con el retomar frases de lo que dijeron tal encuestada, tal encuestada, de tal lugar de quinto, obviamente todo con los regímenes de ética profesional y de ética científica, son todos con códigos, es decir, estudiante 1, en realidad son estudiante 4, de cuarto, primero está el año, estudiante del año, el número de ficha que tienen de entrevista o de cuestionario y el año que se realizó, 2019. Entonces están todos con código. Después uno, si fue parte se va a descubrir o no quién es. Igualmente, en líneas generales, ustedes no van a tener la posibilidad de leer las entrevistas ni los cuestionarios porque después cuando las chicas aprueban, una de las limitaciones que tiene la presentación es justamente que no estén los anexos. Así que por eso yo les mandé también este archivo, el de los chicos, que ese está completo, tienen toda la transcripción de las entrevistas, tienen todo. Ahí aparece todo. Entonces puede serles de utilidad para, ¿cómo se llama? Para poder tener resguardo. El temor que siempre se tiene es que se robe información, que se robe datos. Es muy difícil porque la mayoría de los casos ya tenemos, digamos, por lo menos las publicaciones que hacemos de los chicos que trabajan con nosotras, después hacemos publicaciones y está todo regulado. Digamos, si alguien quiere usar los datos, va a saltar, que no son datos propios. Además, generalmente siempre termina cayendo en la misma gente, pues sobre la temática, en la misma gente, los mismos
jurados, entonces ya nos conocemos más o menos los modos, las entrevistas y todo lo demás. Es difícil que suceda eso, pero bueno, siempre se corre el riesgo. Y además ahora van a digitalizarlo, supuestamente estaban en eso, en la biblioteca, así que van a tener doble control. Yo creo que va a ser casi imposible robar datos. Pero bueno, funciona, sirve de algún modo. Bueno, por lo menos eso quedó claro de la parte teórica. Díganme alguna otra duda, consulta sobre eso, sobre otra cosa, sobre cosas que quedaron boyando de clases anteriores. Tengan en cuenta que estos son espacios para consulta no solamente de la clase específica de las 6, para todo. Así no hay inconvenientes. Me quedé esperando un ratito a ver por el delay. Bueno, evidentemente acá hay, o viene mucho el delay es muy grande o perfecto. Bueno, entonces dejo nada más los lineamientos para no extendernos y no agotarlas con esto de tener las cuestiones de las conexiones y demás que generan mucha angustia y desesperación para ustedes y para mí. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que les pido es, bueno, vayan viendo la tesina para justamente terminar de encontrar, háganlo desde ese lugar, tipo, ¿dónde está Wally? Vayan tratando de ver las características a modo de ejercicio, no para presentar ningún trabajo ni nada por el estilo. Pero capaz que les aparece alguna duda o alguna consulta en el ínterin sobre el proceso de investigación, sobre los tipos, vayan viendo todos los detalles que pusieron los chicos, si no encuentran algo, si no, porque les puede ser de utilidad y van a ver que les va a quedar más claro lo de la matriz y el análisis y la interpretación. Porque ahí está bien separado, los chicos lo separaron bien, lo definieron bien y demás. Bueno, por un lado, eso. Por el otro lado, sí lo que va a ser tarea es lectura profunda, son 15 paginitas, la del artículo, pero lectura profunda, profunda, es decir, leyendo pormenorizadamente. Tengan en cuenta, lo único que les pido es dos cuestiones. Por un lado, vayan haciendo el cuadrito que les pasé, si quieren se los mando por mail, así tienen el diseño en versión mail, en versión Word, y les sirve más fácilmente para poder hacer el cuadrito con ese artículo, con el artículo de Pruso. Y si quieren hacerlo también con la tesina a modo de ejercicio personal, háganlo si quieren. Pero yo quiero que lo hagan con el de Pruso. Empecemos con algo sencillo, con el de Pruso. Y tienen que llenar los datos que les pide ahí. Yo ahí en la clase les dije, pero les vuelvo a repetir, tengan en cuenta que la cuestión es, en la parte de específicamente la del diseño, porque el otro es una pavada, tienen que buscarlo y lo encuentran la información. La mayoría de la información ya se las di yo con el título nada más. Lo tienen ahí. La parte de los datos de la publicación. En la parte del diseño, ¿qué tipo de investigación es? Es decir, desde qué enfoque, volver otra vez a esto de las categorías y todo lo demás, de tipo si es transversal o longitudinal, pura o aplicada, explicativa, interpretativa, eso. Después, en el campo, es decir, si es un trabajo de campo, sí o no. ¿Está sustentado en una investigación de campo, sí o no? Y si sí, por justamente qué tipo de instrumentos se utilizaron. Después, lo que les va a preguntar es acerca de las preguntas y el problema de investigación y los objetivos. Algo dice, algo explicita, no lo dice textualmente, los objetivos son generales, específicos, no aparece así, pero ustedes
traten de reconstruirlos acorde a lo que se explicita. Y después la otra cuestión era, no me acuerdo ya cuál era la otra, los objetivos, bueno, no me acuerdo el último ítem, pero tiene que ver más o menos con la misma cuestión, con la parte estructural de la estructura de la investigación. Lo que sí les voy a pedir es que en relación con lo que con la consigna de la semana que viene, es lean pormenorizadamente. Traten de distinguir cuáles son los planteos teóricos que sustentan la investigación, cuáles son las posiciones teóricas que sustentan los instrumentos y las conclusiones también, cómo tienen, digamos, vean qué coherencia tienen entre traten de analizar la validez interna. Lo tomo de la manera sencilla, validez interna, validez externa, sin muchas complicaciones. Es decir, coherencia, consistencia interna es lo que queremos saber y coherencia, y la validez externa. Vayan pensando en eso cuando lo lean y vayan haciendo como un borrador de cosas que quieren o que anotan que consideran que pueden tener algún valor. Y lo vemos en la clase. Empezamos con la versión clase puramente, ya no tenemos más teoría. Yo lo que voy a hacer la clase que viene va a ser cargar una serie de la reglamentación del proyecto de investigación y todo lo demás, como para que después veamos proyectos y tesinas y sigamos con esto de los análisis metodológicos. Siempre va a estar este cuadrito como base para organizar un poco y después el análisis un poco más profundo, como para que vayamos encontrando esto que veíamos tan abstracto en concreto. Así que bueno, vamos a cerrar acá, ya que es la hora, ya hora y 5 casi. Acuérdense, voy a guardar este video en el canal, más que nada también no solo para que ustedes puedan volver a escucharlo si fuera necesario en alguna cuestión, sino también para las que, primero, o tuvieron una calidad de conexión de porquería, que lamentablemente la mayoría estamos en la misma, y después para quienes no pudieron acceder, porque también ya me avisaron algunas que tenían bastante problemas para poder entrar, o directamente que no tenían internet. Así que no se preocupen, sabemos que las cosas están así complicadas, van a seguir así complicadas, pero bueno, se hace lo que se puede. Cualquier cosa, ya saben, dudas, consultas, preguntas, correo de la cátedra por Gmail, mejor porque me llega más rápido, como lo tengo, puedo retrasarme en contestarles, pero es más fácil de que lo pueda ver porque lo tengo en el celular. Obviamente, correo si quieren por aula y el foro de dudas y consultas siempre disponible. Bueno, chicuelas, descansen, cuídense mucho, no se vuelvan locas. Si les agarran la locura, si sienten de que las estamos atosigando, si lo que sea, nos avisan. Y vamos a tratar de ver de qué manera nos podemos organizar. Igualmente ya empezamos con la época de basta de teoría, ya la parte de teoría pura y específica de la materia bajó persiana el día de hoy. Así que pueden estar contentas que ya cubrimos con la parte teórica. Lo que nos queda es la otra parte, que es el ejercicio para el parcial, el training para el parcial y la parte más entretenida para mí, que es tema y problema. Así que no se dejen estar con eso. Espero que estén leyendo o buscando cosas al respecto en el tanto tiempo libre que tienen disponible. Que sé que no tienen nada de tiempo disponible porque a mí me pasa lo mismo, hasta los domingos son días laborables, así que les sea lo más leve posible, tengan en cuenta todo eso, cualquier cosa, acá estoy, me escriben y no hay ningún problema. Y en lo que podamos acompañarlas, ya saben, cuentan con nosotras, no solo conmigo, con Ceci, estamos disponibles las dos para lo que sea. Un beso grande, cuídense mucho y pórtense bien porque no les queda otra. Ni siquiera se pueden